Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva emisión de Tarea Fina Televisión, este programa que hemos decidido hacer junto con un grupo de compañeros, de amigos, para el análisis, para la reflexión, para la difusión del pensamiento nacional y para intentar formarnos un poco más como cuadros correspondientes a la causa nacional y popular. En esta emisión hemos titulado al programa Mujeres y Sindicalismo para tratar de tocar esta temática tan en pugna en estos tiempos. Ya saben muy bien que este programa no se trata de coyuntura, pero claramente no se puede disociar la táctica de la estrategia y este es un tema para mí estratégico. Así que para eso hemos invitado a la compañera Mariana Gadea. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No hay por qué. ¿Querés acercarte un poquito más el micrófono Ahí, por las dudas? ¿estamos mejor? Ahí. Muy bien. Antes que nada, Mariana, siempre hacemos lo mismo en el programa. ¿Nos querés contar un poco quién sos y a qué te dedicás? Bien. Bueno, yo soy Mariana, como bien me presentó Gonzalo. Soy trabajadora de la educación hace muchos años en varios barrios del conurbano y también trabajadora del Estado. Actualmente trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social y desarrollo mi tarea sindical hace ya más de 10 años, con diferentes tareas y responsabilidades, así que por ahí andamos. Muy bien. Para empezar directamente cortito del Mariana, justamente para poner en contexto el programa, ya que es Mujeres y Sindicalismo. Me parece que primero tenemos que empezar por qué es el sindicalismo, qué es el modelo argentino sindical y peronista. ¿Qué podés contarnos sobre eso? Bueno, me parece muy interesante en principio poder desarrollar estos conceptos porque en tiempos de tanta confusión, tanta dispersión, fragmentación, me parece que unificar criterios, trabajar en darle contenido a lo que es la unidad de concepción para nosotros es importante. Y en ese sentido es muy importante diferenciar que nuestro modelo sindical es único en el mundo, es un modelo que es nacional, que eso es muy importante, y como concepción me parece que es importante también desglosar los tres conceptos, ¿no? Que es una organización libre del pueblo. Uh-huh. Eso me parece que a veces como que se dice al pasar y no se termina de desarrollar. Como vos sabés, el modelo sindical se fue construyendo, obviamente, si bien se sintetiza en la época de Perón, con el peronismo, la realidad que tiene mucha historia en la Argentina y se va desarrollando a partir de las diferentes concepciones que tiene y las tradiciones que se le llama, los que estudiamos el modelo sindical, las tradiciones que fueron surgiendo a medida que se fue conformando también en nuestro Estado-Nación, digamos, que no está disociado. Los primeros que desarrollaron lo que fue el sindicalismo en la Argentina fueron los anarquistas. Uh-huh. Después los socialistas, obviamente voy a hacer una síntesis, pero es importante diferenciarlo, digamos, para poder entender. Y después también lo que es lo que se llamaban los sindicatos comunistas, y después lo que fue los sindicatos sindicalistas. Son las diferentes tradiciones que fueron conformando el modelo sindical. Lo que lo define realmente en la época de Perón es, en principio, que Perón toma una decisión política, porque entiende que estratégicamente iba a dar cuerpo, digamos, a su proyecto político, al proyecto de nación. Y desarrolla en cada una de lo que venía, de las tradiciones que venía trabajando el sindicalismo, la idea de trabajarlo por rama, digamos, que eso es muy importante también y define mucho, uh-huh. Sobre todo cuando vos lo comparás con otros modelos sindicales en el funcionamiento y en la práctica, que lo más importante de poder decir si un modelo sindical funciona o no es en la práctica, ¿no? Exactamente. Así que bueno, en eso nosotros tenemos, me parece, contada experiencia, probada experiencia. Así que en función de eso se define que los sindicatos nuestros se organizan por ramas, así es que Perón inmediatamente entiende que había que... Siempre lo interesante también del peronismo que la cuestión que se construía
en la práctica después se terminaba generando con una normativa, digamos. Entonces eso no era que era la normativa primero y la práctica después, sino que se lograba, digamos, consolidar el modelo cuando realmente estaba permeado y era parte, digamos, el pueblo, que eso es muy importante. De la cultura del trabajador. Exactamente. Y esto que te decía, que Perón define a los sindicatos como organizaciones libres del pueblo, obviamente que las define como una organización, pero esto de libres del pueblo, a mí me parece súper interesante rescatarlo y poder charlarlo con vos. Libres porque las diferencia claramente de muchos sindicatos europeos o inclusive los norteamericanos, que siempre están en la tensión. Los anarquistas evidentemente no creen en el Estado, por lo cual están en contra del Estado, pero los socialistas venían en tensión, o los comunistas tratando de ser parte del Estado. Exacto. Y eso es la gran diferencia. Perón define claramente que los sindicatos no se tendrían que integrar al Estado, que sí podían incidir y tomar decisiones en función de la representación que se generaba. Entonces siempre se trabajó porque los sindicatos tengan su independencia económica, digamos, que eso es lo que los hace libre también en un modelo capitalista, ¿no? Y por otro lado, esto del pueblo. Otra cosa que dice, libres del pueblo. Sí, bueno, son libres porque no son parte del Estado, tienen sus propios estatutos, su propia organización, su propia manera de funcionar y estar. ¿Y por qué del pueblo? Porque Perón también define que iban a tener una función social los sindicatos trascendental, como te decía hace un rato, y iban a brindar un montón de desarrollos y actividades que eran para la familia en principio, que es el primer lugar donde el trabajador proyecta la familia, y para la sociedad en general. Por eso nuestros sindicatos trabajan muy activamente con el tema educativo, con el tema de la cultura. Si nosotros vemos cómo funcionan otros sindicatos en el mundo, no tienen incidencia prácticamente en estas áreas que yo te estoy diciendo. Entonces, nosotros, que somos parte de los sindicatos, también tenemos una responsabilidad con esa comunidad organizada. Entonces, lo que hace es integrarlas, digamos. Tienen autonomía, pero tienen una responsabilidad para con el todo. Son una parte importante, central, pero no dejan de tener una responsabilidad con el conjunto de la sociedad. Entonces, llevándolo al día de hoy, digamos, que vos bien decías que la idea es no hablar de la coyuntura, pero sí te sirve en esto de ponerla en práctica, digamos, la teoría. Hoy no hay sector que no le reclame algo a los sindicatos. Exacto. No es que por derecha, por izquierda, valorándolos, puteándolos, o sea, como sea, le reclaman a los sindicatos. Saben que es un actor fundamental. Saben que es un actor fundamental, saben que tiene autonomía, porque en realidad, si bien los sindicatos se pueden definir por un proyecto político que les es más afín, siempre que les sea afín a sus representados. Exacto. Pero tienen autonomía, digamos, aún en gobiernos trasciende peronistas. Al Estado. Exactamente. Por eso me gustaría mencionar eso de organización libre del pueblo. Perón sabía que esa unión que tienen los trabajadores por gremial, por rama de actividad, trasciende al Estado. No necesariamente tiene que ser. Puede desaparecer el Estado, pero la unión gremial está. De hecho, nosotros... Y perdón, que también es muy interesante mencionar la independencia, eso. La independencia económica genera esa soberanía política que tienen. Exactamente. No, y de hecho, a lo largo de la historia, está claro que los sindicatos, obviamente que van a estar siempre atravesados por las coyunturas, digamos, políticas, económicas, por inclusive los modelos y los paradigmas que fueron... te estoy hablando siempre del modelo sindical argentino, ¿no?, que surge del 43, entre el 43 y el 46, que surge y se termina de legislar, creo, el 47, por ahí. Pero la realidad es que esto que decís vos, a pesar de los diferentes embates, nosotros hemos tenido democracias con gobiernos adversos a los intereses de los trabajadores, hemos tenido dictaduras, hemos tenido un fuerte neoliberalismo y sin embargo los sindicatos aún mantienen su poder y lo más importante es que siguen siendo representantes de los sectores de trabajadores, porque eso también es importante, que todo el mundo opina sobre los sindicatos, ¿no? Todo el mundo puede, y yo no digo que no, porque son un actor importante y uno nunca puede negar,
Pero me parece que es una conducta que tiene la sociedad en general, pero vamos a hablar de la Argentina, de ser crítico de sectores de los cuales no son parte, ¿no? Exacto. Y que no entienden, por eso es importante estos espacios, porque si vos hoy decís que los sindicatos garantizan el 60% de la salud en la Argentina, yo creo que mucha gente eso no lo sabe. Exacto. Cree que eso lo garantiza el Estado, sin embargo, esto lo garantizan los sindicatos. Por eso hay tantos sectores poderosos que les parece que los sindicatos en realidad están convencidos que los sindicatos en la Argentina son un factor a quien les tiene que tener respeto. Exactamente. Y para ellos el mejor sindicato que hay es el que no existe. Exactamente. Así que bueno, la realidad es que el modelo sindical se fue nutriendo, como te decía, de diferentes cuestiones políticas e ideológicas, pero claramente logró sintetizarse en la época de Perón con estos tres principios, digamos, el tema de la independencia económica, el tema de ser una organización libre, ¿sí? Y también esto de tener un rol, porque vos acordate Evita, lo que le pedía a los dirigentes sindicales, que siempre tengan en cuenta que eran parte de un proyecto, que en ese caso estaba conducido por Perón. Pero eso también a veces pasa que algunos compañeros que están en diferentes lugares terminan en esta cuestión que nosotros le llamamos el sectarismo, ¿no? O defender lo individual de lo colectivo. O sea, es el individualismo colectivo, al decir del Papa, ¿no? Que el Papa habla de, ojo, con los sindicatos o con las organizaciones, ¿no? Sí. Que defienden solamente a su sector, que está bien, que puede ser, porque siempre hay una idea de supervivencia, ¿no? Y, como organismo que... Pero por ahí están en la chiquita también. Exactamente. Entonces, también saber que sos parte de algo, sí. Y que en ese sentido tenés responsabilidad, digamos. Exactamente. ¿Y querés comentarnos un poco de esta característica propia del modelo argentino sindical, es por rama de actividad? Sí, eso es lo importante. A ver, otra cosa importante que plantea el modelo sindical es el tema de la unidad, ¿no? Que muchas veces se habla de unicato, viste que siempre se terminan buscando términos para estigmatizar o para desviar en realidad cuál es la verdadera. Lo que con sindicato único. Sí, o cuando dice, bueno, el tema es que no hay democracia sindical, viste, esas cuestiones. La realidad es que cuando se define que es por rama, no como en otros países que es por empresa, exacto, tiene que ver justamente con generar la fortaleza a la hora de la negociación. Es así de simple. Cuando vos, por rama de actividad, en su momento obviamente depende de las coyunturas, hoy hay toda una modificación del mundo del trabajo. De todas maneras, en la Argentina siguen siendo fuertes los sindicatos industriales, pero también son fuertes los sindicatos de servicios. Pero son fuertes porque es fuerte el modelo sindical argentino. En otro lugar del mundo no son fuertes los sindicatos de servicios. Exacto. Entonces, pero eso tiene que ver con lo que vos me preguntabas, que es por rama de actividad. Digamos, si bien en la Argentina cualquier grupo de trabajadores que se presente y pida una inscripción gremial, se la pueden otorgar, lo que no pueden tener es la representación, digamos. Pueden participar, digamos, de una paritaria o pueden ser parte, obviamente, porque genuinamente están reclamando algo de algún sector. Pero la idea nuestra justamente es que eso a veces tiende a no fortalecer esta idea de unidad, digamos. El tema de la rama es todas las ramas de actividad que tengan una representación en unidad, que no es lo mismo que única. Exacto. Eso también es importante, porque el tema de la unidad, que se habla en política, se habla en general, digamos, y hoy está, como decís vos, están ahí en boga, es mucho más difícil llegar a la unidad que abrirte y hacer tu propia organización. O sea, vos no estás de acuerdo con algo, entonces vas, te juntás con 4 o 5 y armás una organización, de lo que sea, barrial, sindical, industrial, en todo las pymes. Si las pymes no están en una cámara con las problemáticas que tienen, no duran 2 minutos. Lo mismo, a ver, los industriales se organizaron, la UIA. Exactamente. Y lo mismo el tema de los sindicatos. Obviamente que siempre hay intereses, porque inclusive en los sindicatos conviven un montón de ideologías. Exacto. Si bien nosotros decimos que la tradición
puntualmente yo estoy en el sindicato UPCN y se define como un sindicato peronista, pero en las filas de nuestro sindicato hay afiliados con diferente afiliación partidaria y podemos convivir, porque en realidad el objetivo tiene que ver con los derechos de los trabajadores, con generar cada vez mayor conquistas para él y para su familia. El objetivo es claro, por eso todo lo demás pasa a ser secundario. Exactamente. Entonces, esto de la unidad tiene que ver con eso, con que si hay un objetivo claro, vos tenés que tener unidad porque es la manera de enfrentarte y a veces no enfrentarte, sino de poder hacer que tu posición gane. Exacto. Sí. De hecho, otro tema, la negociación. Sí. La negociación se plantea en lo sindical como una mala palabra. Negoció. ¿no? Negoció. Y en realidad lo mejor que nos puede pasar a nosotros es tener una mesa de negociación. Nosotros no queremos exponer a nuestros compañeros en primera instancia. Cuando ya se agotaron todas las instancias, la organización sale a la calle. Bueno, otro tema ahí ya más de la coyuntura, ¿no? De los paros y todo eso. Bueno, sí, surgen 10.000 preguntas más, pero bueno, ya si querés, pasando al otro tema, en todo esto, ¿qué rol juegan las mujeres? Bueno, a ver, como vos bien decías, es un momento importante para las mujeres y eso no se puede negar. Como principio de acción, nosotros como peronistas y como representantes sindicales no podemos negar nunca la realidad. Así que nosotros entendemos que hay un gran movimiento de mujeres que viene hace bastante tiempo, digamos, que hay que ver también qué intenciones a veces hay de ponerlos en juego o hacer que se vean, digamos. Puntualmente en el sindicalismo las mujeres venimos haciendo un recorrido interesante hace muchísimo tiempo, digamos. Evita decía que no hay movimiento femenino si no hay justicia social. Y un poco ese es, digamos, lo que a nosotros, las sindicalistas que estamos dentro del movimiento obrero, es lo que nos contiene, digamos. Entonces entendemos que muchas veces las cuestiones que tienen que ver con el feminismo, o cuando se habla de cupo, cuando se habla de cuestiones de género, son unas cuestiones más tácticas. Exacto. Que vos las tenés que discutir, porque si no, culturalmente pasan, ¿no? O sea, si nadie las pone sobre la mesa, claramente hay una cultura que no podemos negar, que tiene que ver con nuestra tradición, que es machista en muchos casos, que también tiene que ver, porque también eso hay que discutirlo, ¿no? Para no confundirnos, porque a veces esto de que las cosas así como que te las van imponiendo también, y sabemos que cuando hay hegemonía en el tema de la información y en la opinión, muchas veces se tiende a confundir más que a dar información para que se pueda construir en todo caso una idea o un concepto sobre algo. Y en función de eso, es importante entender que en muchos casos los hombres ocupaban determinados lugares porque también las mujeres tenían otros roles que se fueron definiendo culturalmente. Yo soy de las que defiendo mucho la idea de que nosotros no podemos caer en que para la mujer el tema de los hijos, ¿no? El tema de la carga familiar, yo la verdad que no acompaño eso. Yo creo que son diferentes roles, que es bienvenido que se compartan las tareas de la casa o que se comparta el tema de la crianza de los niños y de las niñas, de los hijos, de las hijas, que está bien que se compartan, pero me parece que tienen que ser cuestiones que se tienen que consensuar en el seno del hogar, digamos, que tienen que tener que ver con la realidad de cada familia. Lo mismo en la familia nuestra, que es el sindicato, que hay muchas compañeras que están participando, que son delegadas. En el caso nuestro, yo te voy a hablar más de lo que conozco, que es mi sindicato. Nosotros estamos en un sindicato del Estado donde la mayoría de la población trabajadora son trabajadoras. En el caso en general, digamos, en el Estado, la mayoría son mujeres. Entonces, en ese sentido, vos tenés un dato de la realidad, que decís, bueno, si la mayoría son mujeres, debe haber un mayor nivel de representación, que después por un montón de cuestiones no se termina dando, ¿no? Por esta cuestión que es cultural, que es social, que es económica. Hay un montón de factores que hay que discutir a la hora de plantear una política de género, puntualmente o feminista. En el caso de nuestro sindicato, el tema de lo que tiene que ver con el feminismo lo plantea muy en un marco general. Siempre hablamos con los compañeros que la parte no puede ser superior al conjunto, a lo colectivo, pero no puede dejar tampoco
de tomarse el planteo de una parte. En ese sentido, nosotros tenemos un área que se llama Igualdad de Oportunidades y Trato, Sí. que es un espacio paritario, que eso también es importante, porque el paritario, que en realidad existe en muchos sindicatos, pero en el caso del Estado, el tema del ámbito paritario de igualdad de oportunidades y trato, una de las cuestiones que se plantea es el tema del género. Pero también se habla del tema del principio de no discriminación, también se habla de la igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera laboral, digamos. Y en ese marco se discute la cuestión de género, que debe haber una mayor, primero ámbitos de participación, porque si vos no tenés ámbitos de participación, menos vas a tener posibilidad de representar. Hoy hay una discusión interesante en ese sentido. Lo que nosotros estamos haciendo es construir agenda en nuestros lugares de trabajo, porque otra cosa que hablábamos antes del programa, que estos temas en particular muchas veces se extrapolan cuestiones y se discuten temáticas que sí son importantes para el conjunto de la sociedad y nos atraviesan a todos, pero que no son propias del sector que las lleva adelante. Exacto. Y eso me parece que es importante, porque yo puntualmente vengo de un barrio, digamos, conozco ¿Querés ejemplificar eso? Sí, porque yo vengo de un movimiento de trabajadoras de espacios de primera infancia, en la mayoría mujeres, que eso también, por eso te digo que está claro que éramos nosotras en su momento, te digo, surgió a fines de los 80, un gran colectivo de trabajadoras que entendimos que teníamos que darle respuesta a la problemática que había, que las mujeres tenían que salir a trabajar, fines de los 80, los 90, ni hablar, y bueno, había que generar espacios de primera infancia para el cuidado de los niños y niñas, y ahí nosotros empezamos a conformar espacios, lo fuimos formalizando, bueno, esto es una red muy interesante en lo que es el conurbano bonaerense. Pero lo que te decía es que muchas veces hay discusiones que se dan en determinados sectores, que son las que tienen posibilidad de plantearlo en los medios de comunicación, en las publicaciones, en los libros, en los ámbitos académicos, en la universidad, inclusive en los centros de estudiantes, pero que después en realidad no son las cosas que están discutiendo las mujeres en los barrios. Ajá. Bueno, y ahí me meto en un tema más escabroso, quizás, que es el aborto. Sí. Que yo puntualmente estoy a favor quizás de que se plantee el tema y se discuta, sí, porque no lo puedo negar que hay una problemática, pero quizás si vos vas al barrio y le preguntás a una mujer del barrio si quiere tener su hijo o no lo quiere tener, en la mayoría de los casos te van a decir que lo quieren tener. Y te lo digo porque lo conozco, porque soy parte de eso. Sí. Seguramente habrá otras expresiones. Pero no podemos generalizar y decir que todas las mujeres de los barrios quieren abortar. O quererse poner en la voz de los pobres también es una... Eso es un tema que... Por lo menos un error de análisis. Sí. No vamos a hablar de mala voluntad, pero por lo menos un y además error. otra cosa, que los movimientos, si no se traducen, esto del movimiento femenino que estuvo en la calle, que la verdad que no se puede negar, que hubo un gran movimiento de una expresión, sobre todo de muchos adolescentes, ¿no? Que también a mí me llamó mucho la atención. Yo tengo hijas adolescentes. Pero me parece que si eso no se traduce en espacios concretos de representación que después te lleven a espacios de poder para dar las discusiones que querés dar, como que queda medio en saco roto, ¿no? Sí, sí. Inconducible, y llama la atención eso, que sería bueno que esas personas que son de los barrios más postergados o de representación obrera genuina tengan esos espacios de poder, de decisión, institucionalizados, que la agenda la marquen ellas, no la marquen otros, y ahí por ahí se podría tratar el tema, por lo menos a gran nivel, dentro de un movimiento mucho más amplio y mucho más concreto. ¿Qué otra cosa podemos tratar luego de el concepto de feminismo? ¿Cuál sería el concepto de feminismo dentro del movimiento nacional? Qué pregunta difícil que me hiciste. Claro. Porque me parece que puntualmente hoy no hay... Claro. Hoy me parece que está en construcción. Ya más difícil de conceptualizar. Exactamente. Me parece que es algo que está... que se configura como una
problematización dentro del sindicato. Hay diferentes expresiones que plantean la necesidad de que el movimiento femenino tenga lugares de representación concreta, que a mí me parece, yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece que eso hay que construirlo entre los hombres y las mujeres. Me parece trascendental eso, por eso no me podría arrogar el darte una definición, digamos, de feminismo. Por eso, la primera, por lo menos, concepto que deberíamos sacar es que la definición va a salir con el tiempo y es la garantía de hacerlo todos juntos, de que no se invisibilice todas esas cuestiones o esas problemáticas. Totalmente. Y ahora que mencionás la cuestión del territorio vinculada al movimiento obrero, los movimientos sociales, la iglesia, ¿qué rol juegan en eso? Mira, nosotros, además de tener relación por ser parte del movimiento obrero, tenemos mucha relación puntualmente en nuestro territorio, que sería el Ministerio de Desarrollo, porque permanentemente articula con estos sectores, por los cuales los conocemos y además también los conocemos nosotros de ser parte de los barrios. Creo que es un espacio que claramente existe, que claramente tiene una representación, digamos, más allá de los nombres, ¿no? Pues me parece que no lo tenemos que poner en nombre, si bien también es importante que surjan dirigentes representativos de los espacios, pero me parece que tienen hoy un lugar en la agenda los movimientos sociales, que nuestros sindicatos o el movimiento obrero en general, hace bastante tiempo que los movimientos sociales están tratando de coordinar con el movimiento obrero, hubo experiencias, digamos, en los años del kirchnerismo y no se pudieron concretar por las diferentes situaciones que vivía el movimiento obrero, por las rupturas que tuvo, pero la verdad que había habido bastante acercamiento. Y en la última etapa yo creo que la coyuntura, que es tan compleja, digamos, habilita la necesidad de poder trabajar más coordinadamente. Si vos me decís qué es lo que se va a hacer, qué agenda hay o qué programa se va a construir, yo creo que también es una gran incógnita. Exacto. Me parece que, porque vos agregabas lo de la iglesia, porque está muy vinculado a los movimientos sociales, yo creo que el Papa, digamos, tiene un rol fundamental hoy, no en la Argentina, digamos, en el mundo, que hay pocas conducciones, no hablemos de liderazgo, pues son términos más de liberalismo, pero pocas conducciones, me parece que el Papa en ese sentido juega un rol importante. Me parece que lo que hace es poner en tensión, digamos. Me parece que lo hacen en países que tienen otras problemáticas, pero en el caso de Latinoamérica, en el caso de Argentina, el tema y creo que el Papa un poco marca la agenda, ¿no? De que hay que trabajar coordinadamente, el tema de poder hablar de trabajadores, ¿no? Justamente lo que hace esta coyuntura es que el movimiento obrero entienda más que entienda, lo entiende, sino que tome la problemática de trabajadores que hoy no tienen pleno empleo. Exacto. Y en ese sentido, por eso te decía que también es toda una gran incógnita, porque si vos te planteas una agenda hacia adelante, donde los movimientos sociales trabajan en concordancia con el movimiento obrero, tal como lo venimos hablando al principio, como está configurado como modelo sindical, claramente es muy claro sus estatutos, digamos, que para que un trabajador o trabajadora se pueda afiliar tiene que tener un empleo formal. Exacto. Entonces esas cuestiones que son quizás... hay que ser consciente de eso. Hay que ser consciente de eso. Por eso hay que trabajar con las estructuras, porque ser consciente... Con las instituciones. Y bueno, igual los movimientos sociales vienen desarrollando una agenda con respecto a tener una obra social, a ver cómo institucionalizan esa cuestión de la afiliación sindical, digamos. Me parece que son un actor fundamental, me parece también en un punto que emergen muchos con estas coyunturas, me parece, porque me parece que las expresiones del 2001 tenían que ver más con los piqueteros, pero me parece que eran más o menos la misma realidad, que es sectores, compañeros nuestros, hermanos nuestros, que están sin empleo. También es cierto, que el mundo avanza por ahí hacia eso. Exactamente, esto de lo que decía, de las relaciones del mundo del trabajo, cómo se van modificando. Nosotros tenemos que estar muy atentos como movimiento obrero a eso,
Me parece que, por eso te digo, es interesante que se plantee trabajar en conjunto, que se dé la discusión. No creo que esté saldada para nada, porque de hecho también esto quería decir que si bien emergen mucho y hoy están muy visibles en los movimientos sociales, también estuvieron durante todo el kirchnerismo, digamos, no es que aparecieron ahora. Lo que pasa es que también en estas coyunturas tienen más visibilidad. Me parece que hacen un laburo de contención interesante en los barrios, porque eso tampoco se puede negar. Muchas veces se habla mal de los sindicatos diciendo que nosotros negociamos por las obras sociales, cuando en realidad lo que hacemos es exigir la plata de los trabajadores, que se ponga la salud de los trabajadores y sus familias, trabajadores y trabajadoras. Y en el caso de los movimientos sociales que le exigen alimentos o salario complementario o lo que sea, me parece que también es genuino y no podemos decir que eso tiene que ver con que se arrodillen ante nadie, sino que tienen que ver con una necesidad de sus representados, que eso también es lo que hablamos al principio. Si vos no tenés en política o en política o en la militancia, o en cualquier lado, no tenés nada que resolver. Y viste, es muy fácil salir en un micrófono y decir cualquier cosa, sí, porque es lo que hay que hacer. Decir y hacer cualquier cosa. En este caso nosotros tenemos una responsabilidad enorme, creo que los movimientos sociales también, y bueno, el desafío es poder tener a todos adentro. Exactamente. Bueno, hay que ver cómo. Te quería hacer una pregunta con respecto a la representación. ¿Cómo se construye agenda? Sí. Por ejemplo, las mujeres, ¿cómo pueden construir agenda dentro del movimiento trabajador? Bueno, en principio... O por ahí conoces ejemplos. Esto lo digo para que cuando mire alguna compañera eso tenga algo bien claro de cómo construir. Bueno, en principio lo que te decía, nosotros desde los dirigentes, los que estamos en las estructuras, tenemos la responsabilidad de generar ámbitos. Y las mujeres también la responsabilidad de participar de esos ámbitos que nosotros le llamamos orgánicos, que eso es importante también. Por eso te decía que nosotros tenemos ámbitos orgánicos que los sindicatos están organizados por secretarías, por ámbitos, como los quieras llamar, que después van de abajo hacia arriba en lo que tiene que ver con la orgánica nuestra, no porque ni lo de abajo ni lo de arriba sea más importante, porque eso también, sino porque todos cumplimos una responsabilidad y tenemos una obligación en función de lo que queremos que se materialice. Si nosotros queremos que la voz de las mujeres con las diferentes problemáticas, por ejemplo, en los lugares de trabajo, de no tener las mismas oportunidades que quizás que los hombres, no tener los mismos salarios que los hombres, sufrir el tema del acoso. Que todas esas problemáticas existen. Exactamente, existen todas esas. ¿Cómo nosotros construimos agenda? Generando reuniones, ámbitos en los lugares de trabajo, pidiéndole a las compañeras y a los compañeros que también tienen que discutir, me parece, esta agenda, que se afilien. En el caso de los sindicatos, en el caso de los barrios, que participen de los ámbitos, porque lo que yo te decía, poco vamos a poder lograr si no generamos espacios de poder en los diferentes ámbitos. Si no está institucionalizado. La institucionalización. La orgánica por ahí sirve para eso. Exactamente. Si vos querés cambiar algo en tu sindicato, o no cambiar, querés interpelar, querés modificar o querés complementar, porque nosotros quizás tenemos políticas que no terminan de contener a todos los sectores. Si ese sector quiere sentirse contenido, tiene que participar adentro, afiliándose, participando en los espacios orgánicos, y nosotros en ese sentido es muy interesante cómo funciona la orgánica del sindicato, que esto también te decía que a diferencia, yo también milito políticamente en el barrio, pero el sindicato te da una estructura y una responsabilidad que todo el tiempo estás a prueba con tu representado. Sí. O sea, vos le tenés que dar respuesta, inclusive por la negativa. No te pude resolver esto, pero se lo tenés que... Es mucho más directa que la política, exactamente, ¿no? Mucho más directa. Por eso, bueno, vienen un grupo de compañeras. La verdad que, por ejemplo, lo que nos está pasando ahora, la realidad de ahora, el tema de la violencia de género, ¿no? Que se da intrafamiliarmente, se da en los espacios de trabajo, se da en cualquier ámbito, es algo que hay que discutir. ¿Nosotros qué hacemos? Estamos haciendo reuniones en los lugares de trabajo con las compañeras y compañeros, y también generando ámbitos de formación para eso. Porque no todos estamos preparados para
manejarnos ante esas situaciones. Bueno, el sindicato te da la posibilidad de plantear orgánicamente, juntarte con el Estado, que es otra cosa que habíamos planteado que era interesante hablar. Nosotros tenemos un rol interesante como sindicato estatal porque tenemos contacto directo con el Estado. Sí. Y en ese sentido, nuestra fuerza organizativa, nuestra orgánica, nuestra institucionalidad hace que vos puedas exigirle al Estado, que es quien en todo caso tiene que lograr que se materialicen los derechos, digamos, que se lleven a cabo. Nosotros le podemos exigir en el marco de que tengamos poder. El poder te lo da la representatividad, la cantidad, la calidad de esa representación, y en eso estamos trabajando. Me parece a mí que se vienen tiempos interesantes, y además el tema de mujer y de género y de violencia, y inclusive el tema del aborto, es algo muy transversal que no tiene solamente que ver con un sector de la sociedad, sino que está muy atravesado por todos los sectores, entonces necesariamente está en la agenda. Hay que ver, obviamente, la capacidad que tenga cada dirigencia para abrirse a esa agenda. Exactamente. Eso ¿Y qué también. rol juega el Estado, ya que estamos hablando de eso? Bueno, hoy el Estado, que está totalmente ligado a un gobierno, claramente, está en una situación con respecto a la temática de mujer. Vos sabés que existe un organismo, que es la UNAM, no, el INAM, Instituto de la Mujer, digamos, el Instituto Nacional de la Mujer, que es el que tiene que llevar las políticas públicas y tiene que dar respuesta a las problemáticas, digamos, que tienen que ver con la mujer. No sé si está tan visibilizado como hace falta, digamos, pero nosotros lo que estamos haciendo es tratar de coordinar, porque eso también, otra cosa a veces se le dice a nuestros sindicatos, bueno, para nosotros el gobierno es el patrón, entre comillas, y necesariamente para resolver las cuestiones del día a día nos tenemos que sentar a hablar. Sí. Cuando se cortan los espacios de diálogo, el mayor perjudicado es el trabajador, no nosotros los dirigentes. La realidad que a mí no me hace más o menos gracia tener que hablar con alguien que muchas veces no tiene mis mismos valores, o sea, no me siento cómoda con su pensamiento y ni hablar con las políticas públicas que lleva adelante. Pero mi responsabilidad es velar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras y por resolverles sus problemáticas. En ese sentido, hoy estamos en una situación media complicada, como vos sabrás. Hay una situación económica y social en general difícil, y en nuestro sector ni hablar, que somos un sector que está visualizado por la sociedad como, ¿no?, los estatales, como los vagos, lo que está el Estado sobredimensionado, que hay más trabajadores. Y la realidad que nosotros que estamos adentro sabemos que no es así. Sabemos que este gobierno dice que había muchos trabajadores, sin embargo se tomaron más trabajadores. La realidad que esas son todos discursos, pero en la práctica lo importante es la política se lleve a cabo, digamos. Y hoy estaba en bastante tensión esa cuestión. De todas maneras, también para eso son importantes los sindicatos, ¿no? Para hacer cumplir la función del Estado. En realidad, para todos son importantes, pero los sindicatos del Estado, imagínate que los trabajadores y trabajadoras que están afiliadas tienen una conciencia de que tienen un rol social para con la comunidad. Además de ir a trabajar y percibir un salario, tienen una responsabilidad para con el pueblo. Entonces, también nuestros trabajadores y trabajadoras están en un momento difícil, digamos, porque están interpelados por la sociedad, por el gobierno, por los medios de comunicación. Así que lo que nosotros tratamos de trabajar es la idea de que la organización, la unidad, la formación, digamos, esos son los conceptos que venimos trabajando en el sindicato para también fortalecer al Estado. Nosotros creemos que el Estado hay que fortalecerlo siempre, porque a veces es la falsa idea, no, bueno, pero si está este gobierno, vos, ¿cómo vas a trabajar para este gobierno? Claro. Y no trabajás para el gobierno, vos trabajás para el pueblo, digamos. Pero bueno, esa es la tensión a veces, viste que se habla mucho del militante del Estado. Nosotros tratamos de plantear que esa idea no es correcta, que nosotros en el Estado somos trabajadores y en todo caso, cuanto más conciencia tengamos, evidentemente más vamos a poder desarrollar un Estado activo y que le resuelva los problemas que tiene nuestra comunidad, nuestro pueblo. Y te hago otra pregunta. Cuando se dice la falta de democracia en el modelo sindical, ¿a qué se refieren? ¿Cuáles son los errores de eso? Si tienen razón, no sé.
Mira, también son cuestiones, consignas que se tiran y que claramente calan. Por algo se dicen, ¿no? Eso está estudiado, está pensado. Lo que te decía en un principio, nuestro sistema de representación, nuestro modelo sindical, tiene contemplado la elección directa de los afiliados y de los trabajadores para con sus delegados y delegadas. Nosotros, las comisiones internas, cada sindicato tiene su estatuto, pero más o menos son parecidos, digamos. Cada 2 años se refrenda una comisión directiva o se elige otra. Claramente siempre nosotros trabajamos con la idea de unidad. Entonces intentamos ir a las elecciones en general con una lista de unidad, que no es lo mismo que ir con una lista única. La idea es una lista de unidad que represente todos los sectores, ¿sí?, que puedan tener vocación de representar. Eso es lo que se trabaja. Y nosotros tenemos elecciones cada 2 años en el caso de las comisiones internas, cada 4 años en el caso de lo que serían las seccionales, y eso funciona en casi todos los sindicatos. Creo que el problema que hay, en todo caso, no es de democracia sindical, sino de representatividad. Exacto. Me parece que eso no pasa solo en los sindicatos, sino pasa en la política, pasa en las organizaciones en general. Digamos, sí, si mi pregunta va por ahí le es funcional a alguien cuando se insiste tanto con el tema de la falta de democracia sindical. Cuidado a ver si eso debilita más aún el modelo. Sí, yo creo que las estructuras muchas veces cuando se ven cuando se ven atacadas, tienden a veces a cerrarse, o cuando aparece algo que puede llegar a ser distinto, o que puede llegar a querer afectar a la organización. Viste que Perón plantea la organización en clave de organismo, ¿no? De organismo vivo. Sí. En ese sentido, por eso te digo que hay que conocer y estar adentro, que también hay que poder explicarlo, para que la sociedad lo entienda claramente. Pero la realidad es que están garantizadas los mecanismos para cuando hay un sector o un dirigente que no es representativo haya recambio. Está claro que uno en algunas expresiones del sindicalismo o en algunos dirigentes uno preferiría o le parecería, que es una opinión más personal, digamos, que haya otro tipo de dirigentes. Pero lo que te digo es que no tiene que ver eso con la falta de democracia. Yo creo que hay en nuestro sistema de representación del modelo sindical argentino, es claro, tiene elecciones cada 2 años, hay libertad para presentarse. Lo que sí, creo que cuando se plantea, de hecho hubo en la historia reciente de la democracia varias manifestaciones en el Congreso de tratar de modificar el modelo sindical con la excusa de que no es democrático. Hoy un experto dice: hay que modificar el modelo sindical argentino. Pero ojo con quién te lo dice. Claro. ¿Y por qué te lo dicen? Te lo dicen porque saben que vos manejás las obras sociales, que es también poder económico, está claro. Pero para nosotros, los trabajadores y trabajadoras, es la garantía de la salud de los trabajadores y de la familia. En el caso de la incidencia que tienen los sindicatos por la fortaleza que tiene en clave de unidad, porque aparte hay una gran contradicción. Por un lado te hablan de democracia sindical y de que siempre los mismos y un montón de cuestiones, y por otro lado te reclaman los mismos sectores, digo más los de adentro, ¿no? Pues los de afuera claramente lo quieren romper, pero a veces los problemas tenemos más con el gran movimiento nacional que tenemos, que te plantean de por qué no hay unidad, por qué se partió la CGT, por qué no. Y bueno, claramente ahí no tiene que ver con falta de democracia, tiene que ver con que hay otros intereses. Bueno, lo que te decía, igual hay que, evidentemente, quizás un problema que yo digo que tienen los sindicatos o tenemos los sindicatos es que no comunicamos tanto, ¿viste? Como que tenemos una vida muy interna fuerte, que no siempre se comunica bien a la sociedad, a la comunidad. Y lo que mencionás viene a colación de la otra pregunta que te quería hacer. ¿Hay algún reto de modernización de los sindicatos, por ejemplo, la comunicación? Sí, es algo que se está debatiendo muy internamente. Como todo, nosotros no podemos estar ajenos al tema de la comunicación, el tema de las redes, el tema de... A ver, de hecho,
las grandes corporaciones, digamos, económicas, utilizan esos recursos para poner un candidato, ¿no? Nosotros no podemos estar ajenos a eso. Lo que no podemos es reemplazar la representación del cara a cara, del mirarnos a los ojos, con la comunicación. Si hay una muy buena comunicación, pero atrás no hay una organización que pueda expresar esa comunicación, digamos, es nada, digamos. Como pasa muchas veces con un candidato, con una organización política que tiene mucho marketing, pero después no tiene nada atrás, digamos. De todas maneras, sí es algo que se está trabajando dentro de, por lo menos de mi sindicato, no sé de la CGT en general. Uh-huh. La CGT igual tiene desafíos más importantes que ayornarse a la comunicación. ¿Cuáles serían los desafíos? Y los desafíos creo que tienen que ver con, en principio hoy, estamos muy atentos a el tema del trabajo, del empleo. Me parece que vos hoy, si querés dar cualquier discusión o querés planificar hacia adelante algo, lo tenés que hacer con la gente adentro, con Exacto. trabajo, con un mínimo de contención de su vida familiar. Vos no le podés decir a ningún compañero o compañera que vaya a expresar algún proyecto político, a acompañar algo, si no tiene garantizado lo mínimo, ¿no? Porque a veces se le pide a los compañeros y compañeros, sí, hay que sacrificar, sé yo. Claro, porque el que te lo pide tiene todo resuelto. Claro. Hay una gran preocupación por el sector privado, el sector público, de garantizar los puestos de trabajo, uh-huh. que muchas veces se dice, bueno, pero por eso negociás la paritaria a la baja. La realidad que no es fácil el tema de la situación en la que estamos. Uh-huh. Yo siempre digo, es la organización y son las organizaciones que supimos construir, no son parte de otra cosa. No es que vino un marciano y las puso, las hicimos nosotros. Exactamente, me parece que con eso estamos aguantando bastante, sí. porque fijémonos en las expresiones de otros países, cómo los pasaron encima con reformas laborales. Eso estaría laborales. bueno analizarlo. En otros países están pasando por encima al movimiento obrero, a los sindicatos. Nosotros tenemos un modelo bastante fuerte. Estamos viviendo una crisis civilizatoria Exacto. en la que lo único que organizó la vida del hombre fue el trabajo, y están destruyendo el trabajo. El Exacto. trabajo destruye la familia. Después no podés defenderte de nada. Totalmente. Me parece que va por ahí. Y creo que en ese sentido nuestra dirigencia eso lo tiene muy claro, porque a mí a veces los compañeros y compañeras que uno representa te preguntan, te dicen, bueno, Mariana, pero ¿qué va a pasar si el año que viene no salen con que quieren llevar adelante la reforma previsional? Y yo, la realidad que bastante segura les digo que hay cosas que no pasan en la Argentina. Digamos que me parece que ante ese tipo de cuestiones tenemos representantes que tienen muy claro que si nos pasan por encima con respecto a determinados derechos que tiene el trabajador y la trabajadora y el pueblo en general, me parece que sí estamos en problema. Entonces esos son límites que creo que tiene nuestro movimiento sindical puntualmente. Por eso creo que una reforma laboral acá no pasa al estilo Brasil uh-huh. o de otros países. Pero sí es cierto que no hay ningún derecho que lo tengas, que sea irreversible, viste que había una consigna que sea irreversible, sí. ¿No? Y duró 6 meses la consigna. Exactamente. Sí. Entonces eso también lo tiene muy claro el movimiento obrero. Pero bueno, evidentemente también está atravesado por las tensiones políticas, por las mezquindades políticas, o sea, es muy difícil. Estaría bueno analizarlo con un buen grado de formación y metiéndose adentro, no tirando piedras de afuera. Sí, eso es un poco el camino, el proceso en el que estamos. También venimos de un proceso de mucha participación, pero yo creo que le faltó consistencia en lo organizativo. Nosotros tenemos la responsabilidad de todas las instituciones que tenemos que han sido efectivas, ¿no? Porque con sus más y sus menos están hechas por hombres y mujeres que evidentemente tienen sus defectos y virtudes. Pero en el saldo yo creo que lo que te decía hoy, si los sindicatos lograron tener las obras sociales que tienen, algo deben hacer saberlo. ¿Sabes lo que es administrar la salud? Sí. Bueno, y te podría dar un montón de ejemplos. No es una cooperativa, no, una obra exactamente, social. No. Exactamente. Entonces me parece, el tema de discapacidad, las obras sociales de nuestros sindicatos cubren una problemática tan
tremenda. Que en otros países ni lo sueñan. No existe. Ni no lo existe, sueñan. Pregúntale a un norteamericano. No existe. Entonces esas cosas que son muy concretas, me parece que lo tienen muy claro nuestros dirigentes, lo tenemos muy claro todos nosotros y nosotras en el día a día. Y lo que estamos tratando es de lo que es la institucionalidad, siempre decimos, tratar de fortalecerla, no debilitarla. Exactamente. En todo caso, si hay críticas, hay cosas que corregir, lo tenemos que hacer adentro, lo tenemos que hacer con conocimiento. ¿Qué con le decís formación. a esas personas que por ahí están confundidas con eso? Y yo le digo que primero participen del ámbito más cercano que tengan en función de su rama de actividad, digamos, en cuanto a lo sindical. Los que no tienen la suerte de tener trabajo y no están encuadrados en eso, que participen. Nuestra Argentina, nuestro pueblo tiene una tradición organizativa que es única. Bueno, nosotros también los tenemos que ir a buscar. Hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos. Si tenemos la suerte por ahí tener un empleo en blanco, ir a buscar a los que están marginados. Exactamente. Eso, bueno, eso es un poco lo que se está tratando de hacer más en lo superestructural. Hay que ver cómo se da en el territorio con esto de la alianza entre movimientos sociales y sindicatos, digamos. Pero bueno, los sindicatos tienen una vida muy activa con respecto a lo social también. Entonces, en ese sentido, visualizamos las cuestiones sociales que hay no resueltas y tratamos, en el caso nuestro que estamos en el Estado, de ser un puente, digamos, entre esas cuestiones no resueltas y con la fuerza que puede tener el sindicato tratar de persuadir a quien tengamos que persuadir para que las cosas se hagan. Pero como decís vos, hay que ir a buscar también al que está fuera de todo. Es nuestra responsabilidad tratar de persuadirlo, de también ser respetuoso, ¿no? O sea, yo soy muy crítica de muchas estructuras de organizaciones políticas, pero también las trato de entender y trato de incorporarlas. Y en todo caso, de que, como hacemos en el mundo del trabajo, de unificar criterios a partir de las coincidencias. Lo peor que podemos hacer es fragmentarnos. Exacto. Y apoyarnos en las diferencias. Que es lo más fácil, es lo que tienden a hacer este tipo de modelos que les sirve un pueblo fragmentado. Tengamos cuidado en no hacerles el juego. Totalmente. Y para ir cerrando, Mariana, ¿querés hacer algunas palabras finales sobre cuál sería el rol de las mujeres, del sindicalismo, en el futuro, por lo menos inmediato o estratégico? Bueno, una cosa que no dije, que yo creo que los hombres y las mujeres somos distintos. Porque esto de que a veces se habla de la igualdad, ¿no? Que son todas cuestiones que te van, una cosa lleva a la otra, y si somos todos iguales, no somos todos iguales, claramente estamos en principio una sociedad injusta, en donde no somos iguales. Eso desde el punto de vista económico, ¿no? Y desde el punto de vista social y cultural no somos iguales porque venimos de historia, de tradiciones, de familia, de vientres, de concepciones. La genética yo creo que es información y que la información también se va modificando a medida que las sociedades se van transformando. Entonces somos todos distintos y para mí está bien que así sea. La diversidad enriquece, la uniformidad por ahí no. Exactamente. Bueno, en función de eso yo creo que las mujeres, como somos diferentes, somos distintas, pero tenemos objetivos comunes con los varones y con las diferentes expresiones de géneros para ser bien diversa y para que seamos siempre colectivos, digamos, para que abarquemos a todos los que tenemos que abarcar. Me parece que las mujeres tenemos un rol en función de nuestra característica. Me parece que las mujeres tenemos mucha capacidad yo siempre digo, para hacer la multitarea. ¿No? Creo que tiene que ser una fortaleza que podamos criar a nuestros hijos y a ocuparnos de nuestra casa y también poder trabajar y poder también desarrollarnos. Me parece que eso le da un plus a la mujer. Me parece que también tiene una sensibilidad que es importante a la hora de entender, digamos. Me parece que es complementaria a cualquier otro que tengas enfrente. Exacto. Así que en ese camino estamos. Me parece que las mujeres tenemos que participar de los espacios, no a los codazos. Me parece que tenemos que hacerlo organizadamente. Tenemos que construir una agenda donde podamos contemplar a todos los sectores. Creo que tenemos que ser respetuosos de cada uno de esos sectores y en todo caso generar y habilitar los ámbitos, pero no arrogarnos, digamos, ninguna representación que no nos corresponde. Creo que las mujeres tenemos que persuadir a los hombres de que también tienen la responsabilidad de generar los espacios. Exacto. Creo que tenemos que
pelear y luchar por espacios de poder que no sea el fin en sí el espacio de poder, sino sea el medio para materializar todo lo que soñamos, digamos, en los diferentes ámbitos donde nosotros militamos y trabajamos todos los días. Muy bien. ¿Sobre el movimiento obrero? El movimiento obrero, soy una defensora y enamorada de nuestro movimiento obrero, así que siempre yo le tengo mucho respeto a cualquier dirigente que tiene la capacidad de construir algo, y yo creo que nuestra dirigencia claramente tiene errores que están dados también porque fuimos atravesados por procesos muy complejos, políticos, sociales y culturales, pero entiendo que la capacidad de organización que tiene el movimiento obrero, en definitiva, va a estar a la altura de las circunstancias. Y aparte estamos trabajando para eso. Nosotros tratamos de estar en todos los ámbitos orgánicos que hay de nuestro movimiento y hacer nuestro aporte respetuosamente, tratando de también llevar la voz que a veces no se escucha, que es lo que decías vos también. Así que al movimiento obrero, digamos, se lo digo todos los días con mi trabajo. Uh-huh. Así que eso tampoco me parece que yo le tenga que decir tanto, digamos. Yo creo que tengo que hacer lo que me corresponde a mí, que es ser una buena representante, primero una buena trabajadora, uh-huh. Después una buena representante y tratar de ser una dirigente que exprese, digamos, lo que le hace falta hoy a la parte que a mí me toca, en este caso, que es el Estado, digamos, uh-huh. ¿no? Una digna representante de los trabajadores del Estado. En eso trabajo todos los días y creo que es un buen aporte el que hagamos cualquiera de nosotros. Muy bien. Creo, gente, que quedó clarísimo lo que mencionaba Mariana como palabras finales. Así que nada más para cerrar el programa. Muchas gracias por vernos. Ya saben cómo comunicarse con nosotros. Lo único que les digo como palabras finales es tratar de potenciar el autoestima de nuestro pueblo, el trabajo en equipo, y si sabemos que hay alguien que necesite formar parte de sentirse parte del proyecto nacional y popular, es salir a buscarlo. Así que muchas gracias y un abrazo. Nos vemos la próxima.